Sobre la ecuanimidad o samadhana. Ahora te describiré el árbol de la ecuanimidad o samadhana que crece en el bosque del corazón del sabio. Su semilla es el rechazo del mundo, ya sea por causas naturales o por la experiencia del dolor. El campo donde crece es la propia mente. Cuando es labrada con la acción correcta, regada día y noche con los buenos sentimientos y alimentada con la práctica del control del aliento o pranayama. En el campo de la mente, la semilla del samadhi cae por sí misma cuando uno ha entrado en el bosque de la sabiduría, jnana o vidya. El sabio debe conservar esta semilla regándola y nutriéndola con métodos cuidadosos e inteligentes. Cuando la semilla comienza a crecer, hay que protegerla con la tranquilidad y la alegría. Al mismo tiempo, es preciso resguardarla contra los pájaros del deseo, el apego a la familia, el orgullo, la codicia, etc., con ayuda del buen humor. La inquietud rayásica debe ser barrida con la escoba de las buenas acciones y la obscuridad tamásica debe iluminarse con la luz del conocimiento. El relámpago del orgullo y el trueno de la búsqueda de placeres pueden devastar nuestra sementera. Ambos deben ser evitados con el pararrayos de la magnanimidad, la compasión, la penitencia, el japa, el autocontrol y la meditación en el pranava om. Si la protegemos de este modo, la semilla crece sin obstáculos y el hermoso campo de la mente resplandece de belleza. Esta semilla echa 2 hojas, el estudio de las escrituras y la compañía de los sabios. En poco tiempo se desarrolla sobre ella la corteza de la alegría y el buen humor, y comienza a correr la savia del desapego o transparencia de la mente. Alimentada por la lluvia de las escrituras, sigue creciendo y se hace un árbol corpulento y frondoso. Entonces ya no es fácil de quebrar, aunque sea sacudido por los monos de la atracción y del odio, raga y besa. Al poco tiempo, brotan en él las ramas del conocimiento puro que crecen en todas direcciones. La claridad de visión, el amor a la verdad, el coraje, el autoconocimiento, la ecuanimidad, la paz, la amistad, la compasión, etc., son otras ramas que crecen de este árbol cuando está firmemente arraigado en la meditación, dhyana. El árbol de la meditación proyecta una sombra fresca en donde se agotan todos los deseos y se extingue la ardiente angustia. La meditación extiende la sombra del autocontrol que favorece la estabilidad de la mente o samadhana. Parábola del ciervo de la mente. La mente también puede compararse a un ciervo que merodea en la espesa selva de los conceptos, las ideas y los prejuicios, y que muy raramente descubre el sendero correcto y encuentra abrigo bajo el árbol benéfico del samadhi. Este ciervo es perseguido por numerosos predadores que desean obtener su piel como trofeo. Se oculta en el espinoso arbusto del cuerpo para salvarse de sus enemigos, pero este esfuerzo desgasta sus energías. Corriendo de un lado a otro por el bosque del samsara, acosado por el viento de los vasanas o tendencias latentes y agobiado por el calor del ego, el ciervo sufre interminables angustias y privaciones. Este ciervo de la mente no se satisface fácilmente con el alimento que encuentra a su alcance. Sus deseos se multiplican y continúa deambulando por el terrible bosque para satisfacer sus infinitos deseos. Se ata a muchos placeres, como la mujer, los hijos, etc.,
y se agota con tal de conservarlos. Queda preso en la red de la riqueza y lucha por liberarse de ella. Pero en esta incesante lucha cae una y otra vez en los peores peligros. Arrastrado por la corriente de los deseos, nada le detiene en su huida y es perseguido y acosado por incontables alimañas. Cae en las trampas de la experiencia sensible. Queda aturdido por la sucesión de paisajes celestiales e infernales. Es golpeado y aplastado por las rocas de las modificaciones mentales y los malos pensamientos. Para evitarlo, imagina con su propio intelecto diversas normas de conducta que le resultan ineficaces porque carece de autoconocimiento. Nuestro atemorizado ciervo queda a veces insensible por la ponzoñosa mordedura de la serpiente de los placeres sensibles y los anhela ardientemente. Se abrasa en el odio o se consume de preocupaciones y ansiedades. Perseguido por el tigre de la pobreza, cae en el pozo de la codicia. Su corazón está atormentado por las frustraciones de su amor propio. Algunas veces, nuestro afligido ciervo huye de este laberinto y busca refugio en el árbol de la meditación que antes hemos descrito. La paz suprema no puede alcanzarse por ningún medio que no sea el estado de conciencia incondicionada, que sólo se encuentra a la sombra del árbol de la meditación, dhyana, y de la contemplación, samadhi. Cuando ha encontrado este descanso, el ciervo de la mente se siente tan dichoso que no busca ninguna otra cosa. Con el tiempo, el árbol de la meditación da su fruto, que es la revelación del ser. Cuando nuestro buen ciervo ve este fruto sobre él, abandona todos sus deseos y se encarna a ese árbol para probar su fruto. Cuando ha subido a este árbol, abandona los pensamientos objetivos y no desciende de nuevo a la vida del suelo. Como la serpiente abandona su piel, el ciervo de la mente abandona sus hábitos anteriores para poder subir al árbol de la meditación. Cuando recuerda su pasado, sonríe pensando: «¡Qué loco he sido hasta ahora!». Prescindiendo para siempre del odio, la codicia y las otras tendencias, vive en ese árbol como un auténtico emperador. Sus deseos se debilitan día tras día. No trata de evitar lo que le ocurre, ni anhela conseguir lo que no obtiene espontáneamente. Está sumido en el conocimiento de las escrituras que tratan de la conciencia infinita y del ser incondicionado. Cuando recuerda su pasado estado de ignorancia, se limita a sonreír. Cuando ve a su mujer o a sus hijos, etc., también se ríe como si fueran personas vistas en un sueño. Todas las acciones basadas en el apego o la aversión, el miedo o la vanidad, el orgullo o la ilusión, le parecen representaciones de teatro. Contemplando las experiencias de este mundo, sonríe burlón como si fueran las experiencias de un loco. Establecido en este extraordinario estado, la mente no siente ninguna ansiedad ni preocupación por la mujer, los hijos y todo lo demás. Se limita a contemplar con una visión iluminada lo que es la verdadera realidad en el infinito. Con su visión perfectamente concentrada, el ciervo de la mente sube al árbol del samadhi. Ahora se divierte con lo que antes sufría y de un modo natural pretende estar en estado de meditación todo el tiempo. Vive libre del ego, pero como está rodeado de otros hombres, parece conservar su ego como los demás. Cuando le sobrevienen placeres fortuitos, los recibe sin ningún entusiasmo. Se halla plenamente satisfecho y parece dormido para los acontecimientos del mundo. ¿Quién sabe dónde existe ese hombre?
está cada vez más cerca del fruto de moksha o la liberación. Finalmente, abandona el intelecto o buddhi y entra en la conciencia incondicionada. Este es el estado superior en el que se abandonan las nociones de la existencia de los objetos y se reside en el puro ser. Cuando todas las divisiones se han abandonado, solo queda lo indivisible, que es puro, uno, sin principio ni fin, y se conoce por Brahman. El que abandona los deseos de riqueza, mujer y todos los objetos mundanos, permanece en este Ser Supremo. Cuando se abandona incluso la distinción entre la mente y la conciencia infinita, todas las otras divisiones se sumergen en la nada. Después de esto, uno existe en el Ser Supremo como la imagen todavía no esculpida en el bloque de mármol sin trabajar. El ignorante no puede meditar, ni siquiera desea hacerlo. El iluminado está siempre establecido en el ser y completamente desinteresado de los objetos de la percepción sensible, cosa imposible para el ignorante. Cuando la conciencia de los objetos se ve como conciencia pura, eso es el estado de ecuanimidad, samadhana, que es el estado de la mente en el que el sujeto se hunde en el objeto. Permanecer en el ser implica desinteresarse por los objetos de la percepción sensible. Por el contrario, la ignorancia es el estado en el que la mente se mueve hacia esos objetos. Ese movimiento solo se produce en la mente del ignorante. El que ha saboreado el néctar no es atraído por las sustancias amargas. Esa es la razón por la que la meditación es natural y espontánea en el sabio. Cuando el deseo ha cesado por completo, el ser no desaparece ni un instante. O si se prefiere, el ser es el estado en que la mente crece hasta abarcar el universo en su totalidad. Pero no olvides que hasta que uno no alcanza el autoconocimiento, debe esforzarse por mantenerse en samadhi. El que está establecido en samadhi es Brahman con forma humana. Me arrodillo ante él. Cuando se produce un verdadero desinterés por los objetos, ni los dioses mismos pueden distraernos de la meditación. Debemos cultivar, pues, la meditación firme o Vaira Dhyanam. Los medios para conseguirlo son las escrituras, la compañía de los santos y la meditación. La ignorancia no se despeja con un conocimiento a medias, del mismo modo que no podemos calentarnos sentándonos cerca de una hoguera pintada en un cuadro. El ignorante ve el mundo como una realidad física, el sabio lo ve como conciencia. Para el sabio no hay mundo ni ego. Para el ignorante, el mundo está compuesto de piedras y maderas muertas, mientras que el iluminado ve el mundo como el ser, y su visión del mundo es indescriptiblemente hermosa. El ignorante se pierde en polémicas inacabables. El iluminado está de acuerdo con todo el mundo. Turiya o Samadhi es el estado natural de todo lo que existe en los estados de vigilia, sueño onírico y sueño profundo. Lo único que condiciona este estado es la mente, pero desaparece en cuanto nos preguntamos qué es. Cuando se ha alcanzado el fruto de la sabiduría y se ha obtenido la liberación, hasta la conciencia objetiva parece inexistente, puesto que la mente se absorbe en la verdad suprema. La naturaleza de la mente desaparece como una lámpara sin combustible y solo queda la verdad. La mente que ha alcanzado el fruto de la meditación, que es el autoconocimiento, es fuerte como el rayo. El movimiento o inquietud característica de la mente desaparece sin que nadie sepa dónde ha ido.
La iluminación permanece como conciencia pura, sin perturbación o división. En este estado, los deseos se desvanecen sin esfuerzo y solo queda la propia meditación. Hasta que Brahman no es realizado, uno no puede permanecer en el ser. Hasta ese momento, la meditación es imposible y lo único que podemos hacer es pensar en el ser. Cuando se realiza la verdad suprema, la mente se volatiliza y huye quién sabe dónde, llevándose con ella los vasanas y los condicionamientos mentales, la alegría y la tristeza, la euforia y la desesperación. El yogi se sumerge entonces en un estado de profunda e inquebrantable meditación, firmemente establecido en samadhi, como una montaña. Sobre el gran samadhi, Vaira Samadhi. Cuando el yogi pierde todo interés por los placeres sensibles, con sus sentidos completamente tranquilos y controlados, se hunde dichoso en el ser con todas las modificaciones mentales eliminadas. ¿Qué más se puede esperar de este samadhi? Cuando el yogi no es consciente del mundo como objeto de percepción a causa de la ausencia de los condicionamientos mentales, espacio, tiempo y causa, no puede obtener nada más y permanece en el Vaira Samadhi, como no podría alcanzar nada más aunque fuera impulsado por algún otro poder. La mente ya no admite ninguna distracción, pues está hundida en el ser. Cuando la mente ha alcanzado esta paz suprema, en virtud de su total desinterés por los objetos del mundo, eso es el samadhi. El firme rechazo de los placeres es la verdadera meditación. Cuando se disfruta con esta meditación, eso es Vairasara, la esencia adamantina, puesto que este es también el estado de perfecto conocimiento, se conoce como nirvana o el estado de la completa felicidad. Si sigue habiendo deseo de placer, ¿cuál es la utilidad de la meditación? Si tal deseo no existe, ¿cuál es la utilidad de la meditación? Cuando hay perfecto conocimiento y al mismo tiempo completo desapego de los placeres sensibles, la conciencia incondicionada, Nirvikalpa Samadhi, actúa espontáneamente y sin esfuerzo alguno. El que no está agitado por el deseo es el perfecto iluminado o Sambuddha. Esta perfecta iluminación surge por el rechazo completo de los placeres sensibles. El que está en el ser no experimenta ningún deseo en absoluto. El deseo de experimentar placeres solo surge cuando hay movimiento mental que nos aleja del ser. Como conclusión del estudio de las escrituras, etc., se entra en samadhi. Querido Rama, debes permanecer todo el tiempo en estado de nirvana. Cuando uno se siente acosado por los problemas y preocupaciones de la vida y está cansado de todo, quiere librarse de ello. Ahora te describiré los pasos sucesivos que permiten a una persona alcanzar esa paz. Por alguna causa inmediata o sin ninguna causa aparente, abandona los placeres mundanos y busca la compañía de los sabios. Evita las malas compañías y las mantiene a gran distancia. Las bendiciones que se derivan de la compañía de los santos no tienen comparación con nada. La naturaleza del hombre santo es tranquila y fría. Su conducta y su acción son puras. Su proximidad provoca la paz y la bondad en todo aquel que la busca. En su compañía desaparece el temor y los malos pensamientos y crece la pureza. Ni siquiera el amor de los dioses puede compararse al ilimitado amor que fluye del corazón de los santos. Cuando uno se ocupa de la acción correcta, su inteligencia está en paz y refleja la verdad como un perfecto espejo. En ese momento,
el significado de las Escrituras se comprende con total claridad. El sabio irradia sabiduría y bondad. El que pretende librarse de la jaula de la ignorancia se aleja del placer y vuela hacia la dicha incondicionada. Perseguir los placeres sensibles es una gran desgracia. Aunque el sabio los rechaza, también provocan una ligera inquietud en su corazón y por consiguiente se siente muy feliz cuando prescinde por completo de esta inquietud sensible. Los yogis desean estar cerca del hombre sabio, pero el sabio no concede ningún valor a los poderes psíquicos, siddhis, y los dones que ellos le proporcionan. El sabio solo busca la compañía de los iluminados con los que puede sumergirse en la profunda comprensión de las Escrituras. Los iluminados solo buscan la compañía de hombres que han alcanzado su mismo nivel. El sabio abandona sus acciones egoístas y las empresas que pueden proporcionarle placer o ganancia. Abandona todas las cosas con perfecta caridad. Debe recordar, querido Rama, que ni siquiera las penas del infierno son comparables a las que producen las acciones egoístas. La riqueza es la fuente de todas las desgracias, la prosperidad una adversidad constante, el disfrute del placer una enfermedad persistente. Pero todo esto es malentendido por el intelecto pervertido. La mejor medicina de este mundo, así como el mejor tónico y fortuna más deseable, es la alegría. El corazón alegre está preparado para la iluminación. Ante todo, renuncia a las cosas del mundo. Luego busca la compañía de los sabios. Después investiga la verdad en tu interior y practica lo que dicen las Escrituras sin esperar ningún fruto. Así alcanzarás la verdad suprema. Cuando la mente está establecida en el desapego y goza de la compañía de los santos, cuando se ha vencido el deseo de placer sensible por el estudio de las Escrituras, uno valora la riqueza como si fuera un puñado de estiércol. Se comporta con sus parientes y amigos como si fueran compañeros de camino y les ayuda de forma apropiada en todo momento. No está pegado a bellos jardines ni hermosos lugares, pero tampoco ama la soledad, ni siquiera su propio hogar, ni gasta mucho tiempo en discutir o argumentar sobre las Escrituras. Permanece en el supremo estado, que es lo que es. La división que podemos encontrar en nuestros estados mentales ha sido producida por la ignorancia, pero es algo falso e inexistente. El que está firmemente establecido en el ser e imperturbable como una estatua de mármol, no se deja agitar por los objetos sensibles. Yo y el mundo, tiempo y espacio, conocimiento y vacío, no son experienciados por el conocedor de la verdad, aunque para el resto de la gente sigan siendo como algo real. Debemos postrarnos ante los iluminados, esos soles con forma humana, cuya personalidad carece de rayas. Ha trascendido el propio sattva, y en los que la oscuridad de la ignorancia no existe en absoluto. El estado del que ha trascendido toda división y cuya mente se ha transformado en no mente, no tiene descripción posible. Adorado por el día y noche, el Señor le proporciona continuamente el estado de nirvana. El Señor no está lejano ni inaccesible. El propio ser de uno mismo es el Señor. Todas las cosas proceden de Él y todas regresan a Él. Todas las cosas le adoran en este mundo, en todo momento y de las más diversas maneras. El ser siente el agrado de ser continuamente adorado por cada cual,
y llegado el momento, envía a un mensajero para que despierte al iluminado. Viveka es el mensajero. El mensajero enviado por el ser es Viveka, o la sabiduría, que reside en la cueva del propio corazón. Esta sabiduría produce el despertar gradual del que está sumido en la ignorancia. El que despierta en ese caso es el ser interior, el supremo ser, cuyo nombre es Om. Es el ser omnipresente, cuyo cuerpo es el universo. Todas las cabezas, ojos, manos, etc., le pertenecen. Se siente satisfecho con el yapa, la caridad, los cultos rituales, el estudio y prácticas similares. Cuando este ser despierta con la ayuda de Viveka, se produce una revelación interior, la mente se desvanece y el jiva o alma individual desaparece también. Esta sabiduría o Viveka es la balsa que nos permite cruzar el terrible océano del samsara. El ser se siente muy satisfecho con las distintas formas de culto con que uno quiera mostrarle sus respetos. Este mensajero llamado Viveka produce gran placer y dicha a su propietario. Por medio de la compañía de los sabios, el estudio de las escrituras y la iluminación, acerca al jiva al primordial estado de unidad, donde cesa por completo tanto la idea interna como la percepción externa del mundo. Solo Brahman brilla por sí mismo, y solo Brahman se despliega y se manifiesta. El mundo no es material y el vacío no se ve. Cuando la mente se reduce a nada, lo que queda es la verdad, indescriptible, pero no inexistente. El intelecto resulta confundido por proposiciones contradictorias, pero cuando se investiga la verdad con métodos adecuados, ésta se comprende en profundidad. El que ha experimentado el despertar de su inteligencia es un conocedor de la verdad, establecido en la conciencia no dual, que no percibe el mundo como mundo. El mundo objetivo brota cuando la conciencia infinita se ve a sí misma como objeto. Sería preferible que esto no llegara a suceder nunca, pero una vez que ha ocurrido, la conciencia se externaliza y materializa como mundo. La consciencia de la materia es lo que llamamos mente, y esta mente se encadena por sí misma al cuerpo. Pero todo esto no son más que ideas y descripciones verbales, y las distinciones que establecemos entre ellas son conceptuales e imaginarias. El ser, que es conciencia, no puede convertirse en objeto material de percepción. Para el que está establecido en el autoconocimiento, los términos conciencia e inconsciencia solo son palabras sin sentido. El cuerpo material, Sthula Sharira, brota del cuerpo mental, Linga Sharira, a causa de un pensamiento prolongado y persistente. Pero la materia es irreal. Cuando el sueño se comprende como sueño, no nos dejamos confundir y enloquecer por él. Del mismo modo que el cuerpo mental llega a transformarse en un cuerpo material por un pensamiento constante en ese sentido, el proceso puede invertirse por medio del recto conocimiento. Por medio de una persistente contemplación, podemos convertir el mismo cuerpo mental en jiva y más tarde en Brahman mismo. Hasta que no se comprende y se realiza que ambos cuerpos, el material y el mental, solo son conciencia infinita, el sabio debe seguir purificándolos e investigando su naturaleza sin cesar. El que se establece en el autoconocimiento no resulta afectado por ninguna calamidad,
aunque se trate de un gran terremoto o la desintegración de la tierra o de una gran riada que todo lo arrastra. El que está dotado del supremo desapego disfruta del samadhi adamantino o vaira samadhi. La paz interior que se deriva de este desapego, vairagya, no es comparable a la que procede de penitencias y otros sacrificios de este tipo.